En 2019 se juzga en Nueva York al gurú de una secta de autoayuda, Keith Raniere, por múltiples delitos como lavado de dinero, esclavitud sexual, extorsión, entre muchos otros. Presentamos el libro NXIVM, la secta que seduce al poder en México, aquí, en Sacro y Profano. NXIVM es una secta empresarial con sede en Nueva York. En 2019, su fundador, Keith Raniere, fue condenado por crimen organizado, tráfico sexual, fraude electrónico, lavado de dinero y pornografía infantil. En el libro NXIVM, la secta que sedujo al poder en México, de Juan Alberto Vázquez, publicado por Editorial Grijalbo, describe una secta con rasgos destructivos y criminales. NXIVM se presentaba como una asociación que ofrecía cursos y talleres de desarrollo personal, liderazgo de ámbito personal y profesional. Sin embargo, Raniere explotaba económicamente a sus miembros, sometía a las mujeres a la esclavitud sexual y las marcaba en la piel como insignia de propiedad. Desde su fundación en 1998, cerca de 17,000 personas han asistido a sus programas, más de 250 cursos impartidos de coaching para ejecutivos e individuos de clase alta, con un costo que oscilaba entre los 5 y 7,000 dólares. Algunas de las personas que se involucraban en NXIVM renunciaban a todo, es decir, a sus profesiones, familias y amigos, para convertirse en seguidores fieles de Keith Raniere. Quiero agradecer la presencia de Juan Alberto Vázquez desde Nueva York, quien este año escribió un libro que se llama NXIVM, la secta que sedujo al poder en México. Quiero agradecer su presencia y de entrada, para mí el título de un libro dice muchísimo de su contenido. ¿Por qué le pusiste a tu libro NXIVM, que es esta secta, que seduce? ¿Por qué seduce al poder en México? ¿Por qué el título? Claro que sí, Bernardo. Muy buenas tardes, hasta allá, hasta México. Bueno, pues cuando me surgió la posibilidad de escribir el libro, yo cubrí el juicio de Raniere las 6, 7 semanas que fue del juicio. Bueno, yo comencé con la idea de escribir un libro que tuviera que ver con México. Yo en el juicio me di cuenta realmente de las implicaciones que tenía nuestro país, de cómo había crecido la empresa en México y cuántos mexicanos habían estado involucrados. Entonces, el título tenía que llevar el nombre de México, porque bueno, así era, ¿no? Y bueno, si nos vamos un poco a la historia de la empresa, pues vemos que son sobre todo empresarios, que son sobre todo gente ligada a la política, gente poderosa. No cualquiera podía entrar a NXIVM, eran cursos de 5,000 pesos para arriba. Entonces, pues tú te darás cuenta que no cualquiera podía entrar ahí. ¿Por qué seduce? Bueno, pues porque era parte un poco de el concepto que utilizaba Raniere, la fórmula, todo esto que hizo de que cumplió con un club de esclavas sexuales. Todo el caso NXIVM tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con la seducción, y bueno, parte también de seducir a los alumnos que se inscribían en los cursos, pues era una parte de mostrarles a este gurú muy carismático, este gurú, digamos, muy sexy, muy sexual, con su pelo largo, bien sonriente. Era parte de su método, el ser seductor realmente, Raniere. Y bueno, pues solito se formó el nombre con todas estas características, ¿no? Juan Alberto, el tema secta es un tema que está vinculado más a lo religioso. Sin embargo, tú utilizas una connotación más secular del concepto secta. No es una secta religiosa. Y lo vimos en un programa que hicimos hace meses cuando apareció esta nota. Secta es un desgajamiento de un grupo religioso, de una gran iglesia, y se convierte en un grupo compacto con un líder generalmente muy autoritario y que plantea la pureza, digamos, del mensaje. Cuando hablas de secta, es una secta secular, no religiosa, pero tiene connotaciones pararreligiosas. ¿Cuáles serían esas connotaciones pararreligiosas en el caso de NXIVM? Bueno, toda esta idea se formó realmente
a partir del carisma de Ranier, a partir de que Ranier generó todo este conocimiento, se vendió él como la persona más inteligente del mundo, se vendió como un gurú, él se reinventó como gurú a finales del siglo pasado, por ahí por el 98, cuando hicieron la empresa. Él nunca se había dedicado a eso, pero sin embargo ya traía un pasado, pues, de una persona que se creía muy listo. En realidad lo era, parece que desde niño. Él, bueno, le realizaron exámenes donde demostró ser un ser sobredotado. Y bueno, finalmente, pues en ese sentido, a la gente que entraba a su empresa, que tomaba los cursos y que se quedaban ahí, bueno, pues estaban social, psicológicamente ligados a él, no tenían derecho al disenso, no podían reclamar, no podían ir en contra de las creencias y de todo lo que estaba enseñando Ranier. Él era un mesías que venía a salvar al mundo. Él lo decía, se vendía de esa forma: vamos a salvar al mundo. ¿Qué más paralelismo podemos encontrar con cualquier otro gurú de una secta religiosa de decir que voy a salvar al mundo? Claro, y además checa mucho con esta idolatría que se ha generado en las empresas, ¿no? Bajo la globalización. La empresa como el núcleo central de una sociedad en la que genera un lenguaje, una identidad, una cultura propia. La gente vive para la empresa, hay un culto por ese espacio que no solamente es de producción, sino es de relación. Y hay sus propios gurús, ¿no? Bill Gates, Steve Jobs, Carlos Slim, ¿no? Estos personajes que casi son igualmente personajes fuera de lo común, son personajes al cual se le rinde culto. Yo creo que en ese sentido, cuando hablamos de secta, estamos hablando de un fenómeno muy nuevo, que es esta exaltación de un espacio laboral, de una institución que es la empresa, en donde genera actitudes que son propias de una secta. ¿No te parece? Pues sobre todo, y claro que me parece, y además, bueno, pues como tú dices, crean sus propios lenguajes muchas veces. eh, se les apela mucho a la secrecía, Bernardo. Bueno, pues esto de que no se sepa qué está pasando aquí adentro. Hay muchos filtros, muchas cosas que están pensadas, bueno, pues para la gente que quiere ascender, para la gente que como tú dices, se les llama a que tengan la camiseta muy bien puesta. Muy bien, Juan Alberto, vamos a hacer una pausa. Yo le recuerdo a nuestra audiencia que estamos analizando un libro, NXIVM, la secta que sedujo al poder en México. El autor está con nosotros y está usted en Sacro y Profano. Keith Raniere nace en Brooklyn el 26 de agosto de 1960 y es el fundador de la secta NXIVM. Bajo exageraciones, Raniere se construye una biografía de un ser superdotado, muy inteligente, deportista, emprendedor con ilusiones de salvar a la humanidad. Juan Alberto Vázquez, autor de NXIVM, la secta que sedujo al poder en México, le describe con un pensamiento autoritario y absoluto, con rasgos de megalomanía, psicópata y narcisista, gran vendedor y sobre todo un seductor. Raniere tenía a su disposición a un grupo de mujeres a quienes sometía a la esclavitud sexual, a dietas estrictas, además de quemar su piel con un símbolo que incluía las iniciales de Raniere. En junio de 2019, la Corte de Nueva York lo declaró culpable por diversos delitos graves de asociación criminal y explotación sexual. Aún está pendiente su sentencia. Regresamos, estamos conversando con Juan Alberto Vázquez, autor del libro NXIVM, la secta que sedujo al poder en México, y en el segmento anterior vimos los rasgos sectarios, seculares, pero parareligiosos de esta organización creada por Ranier. Y usted vio en la cápsula también características de nuestro personaje. Juan Alberto, ¿por qué tú planteas en tu libro, cuando lo describes, que Ranier es una persona
narcisista, megalómano, es más, psicópata. Son, digamos, adjetivos fuertes. Claro, tú los fundamentas, pero ayúdanos con el auditorio. ¿Por qué planteas estos rasgos de Ranier? Parte de la personalidad de Ranier que viene desde su infancia, que él se creía alguien superior. Su mismo padre lo señaló cuando supo que había sacado este examen de que medían sus conocimientos como sobresalientes, dijo su padre, lo perdimos, en fin, él siempre tuvo este desarrollo y siempre le comenzaron a salir muy bien las cosas, tenía una autoestima muy elevada, comenzó a seducir mujeres desde muy temprana edad y bueno, y comenzó a probar relacionarse con muchas a la vez. Entonces, pues todo eso le fue generando una personalidad, pues como te decía, de una persona muy narcisista, que se dispara todo esto, pues cuando funda esta empresa, cuando funda una especie de escuela de cursos de autoayuda. Él hacía que la gente le estuviera rindiendo todo el tiempo adoración, bueno, megalómano en este sentido de decir que yo puedo hacer lo que yo quiera, demandaba casi 50 demandas en estos 15, 20 años que tuvo de la empresa, en fin. Ahora, tiene un juicio llamativo, tenía ya denuncias periodísticas, sobre todo en Estados Unidos, y el Estado lo condena, entre otras cosas, por tráfico sexual, conspiración de tráfico sexual, conspiración de trabajo forzado, conspiración de fraude electrónico, pornografía infantil y acoso laboral. Es decir, es una colección verdaderamente impresionante de cargos. ¿Por qué tantos cargos se le acusa? ¿Qué hizo Nexium? Digo, la verdad que sí, es tremendamente llamativa todas estas acusaciones. No acusaciones, condenas. Pues son cargos, y te faltó quizás el más importante, el número 1, que es crimen organizado, por el cual 5 coacusadas que también están esperando una sentencia se declararon culpables. Y bueno, es muy interesante la carrera criminal de Ranier, que empieza, Bernardo, justamente cuando empieza Nexium. En ese momento empieza él su carrera criminal, como te decía, con esta bueno, actitud sobrada que él siempre tenía. Él comienza a evadir impuestos, por ejemplo, comienza a investigar a personas de manera ilegal, y que bueno, a final de cuentas les costó mucho trabajo a los fiscales comenzar a investigar. Fíjate que fue muy emocionante, fue muy interesante, perdón, ver cómo a partir solamente de que el New York Times sacó en la portada la denuncia de ciertos disidentes con la mujer mostrando la marca en la cintura que le habían hecho, a partir de ahí los fiscales se deciden a investigar, van y revisan sus casas que tenían Albany y encuentran toda esta información con la cual le levantaron estas denuncias. Encontraron en sus computadoras fotos de menores de edad desnudas, encontraron toda serie de mensajes de correos, de textos, que él mismo se involucraba, incluso pues un criminal un poco inocente, porque él pudo haber borrado todas estas evidencias de sus actos criminales. A lo mejor él no pensaba que lo fueran a incriminar, pero es lo que encontró el FBI en la casa de él, de Nancy Salman, en el sótano. Juan Alberto, el tema de la relación de Nexium, esta secta, digamos, de abuso sexual, de esclavitud, de crimen organizado, como lo señalas, que tenía todo el parapeto de formadora de habilidades empresariales, de liderazgo e incluso, paradójicamente, de empoderamiento de la mujer. Cuéntanos el papel de México. Tú dices, hay 150 nexianos, que es un neologismo, una palabra nueva, o sea, miembros de Nexium, nexianos, 150 miembros destacados, de los cuales 80 son mexicanos. ¿Cuál es el papel de México o de los mexicanos en Nexium? Bueno, Nexium desde que inició se planteó como una empresa transnacional. Siempre quisieron llegar a varios países, pero el único país en donde realmente pudieron generar esto pues fue en México.
fue a través o a raíz de que empezaron algunos personajes a tomar los cursos acá en Albany y que luego ellos dijeron esto va a ser muy interesante llevarlo a México en una especie de franquicia. Y en México pegó mucho, creció mucho entre las élites empresariales, primero de Monterrey, luego de la Ciudad de México, luego de León, de Guadalajara. Se empezó a generar empezó a crecer, a generarse un sentimiento de que era la tendencia, de que era la empresa que estaba de moda, que iba a llevar a la gente a encontrar la mejor versión de sí mismos. Pero hay un personaje, sobre todo Bernardo, pues que tuvo mucho que ver con este crecimiento. Emiliano Salinas, que sobre todo con su carisma, y que si después tú me dices que al rato vamos a hablar de él, pero quiero mencionarlo aquí porque él, su carisma contó mucho, sus contactos en muchas élites, tanto políticas como empresariales. Él fue, tuvo mucho que ver con este crecimiento en México. Eran casi la mitad de los inscritos en Nexium, la mitad se dieron en México. Como tú decías, 80 de los 150 más destacados son mexicanos. Del círculo sexual primero de Granier, 5 son mexicanas de las 8 del primer círculo sexual. Es decir, siempre va a aparecer México ahí. Muy bien, vamos a una pausa. Estamos, le recuerdo, conversando con Juan Alberto Vázquez sobre su libro de Nexium, La secta que sedujo al poder en México. Una breve pausa. Usted está en Sacro y Profano. Cuatro hijos de expresidentes de México y cerca de 30 hijos de importantes empresarios y políticos mexicanos fueron seguidores regulares de los cursos de Nexium. Entre los hijos de las élites de México destaca Carlos Emiliano Salinas Ocelli, quien nació el 19 de febrero de 1976, hijo de Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México. Estudió la licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Más tarde recibió su Philosophy Doctor en Economía de la Universidad de Harvard. Desde 2002 es director de la filial de Nexium en México. Dio decenas de cursos y obtuvo ganancias, según el libro de Juan Alberto Vázquez, de más de 800 millones de pesos. Cuando Ranieri fue detenido, Emiliano Salinas anunció en abril del 2018 su renuncia a cualquier tipo de relación comercial con Keith Ranieri. Esto después de que The New York Times publicara el caso de esclavitud sexual y abusos a menores. Regresamos, estamos conversando con Juan Alberto Vázquez sobre su libro Nexium y el subtítulo La secta que sedujo al poder en México. Y esto es un título que no es gratuito, dado que altas personalidades en la vida social, política de México estuvieron involucrados en esta, sobre todo hijos de magnates, hijos de políticos, gente vinculada a los grandes sectores empresariales. Menciono algunos, desde luego resalta Emiliano Salinas, pero también está su madre, doña Cecilia Ocelli, está también la hermana Cecilia Salinas Ocelli, estamos hablando de hijos de Miguel de la Madrid, estamos hablando de Rosa Laura Junco de la Vega, que como usted sabe, pues es hija del propietario del periódico Reforma. Estamos hablando también de otros personajes como Alejandro Betancourt, de Mónica Durán, de Edgar Boone, es decir, gente de prominentes familias económicas. La pregunta sería ¿por qué la secta atrae a estos juniors o a estos cachorros de las élites políticas? Yo digo que de manera genuina, en los círculos empresariales siempre existe, Bernardo, este deseo de mejorar, siempre existe este deseo de capacitarse, de tener otras herramientas para hacer crecer más la empresa, para crecer personalmente. En este sentido, yo creo que la mayoría de las personas que se inscribieron al Nexium, ESP, como se llamaba en México, lo hicieron con este fin, pues como yo te digo, muy justificado, de querer crecer.
Y bueno, pues en este caso era una empresa que eran unos cursos muy caros, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso por un lado. Y por el otro, siempre, bueno, también ha habido, yo he visto que ha habido mucha inquietud de estos cachorros que tú le llamas, de hijos de empresarios que se van a Estados Unidos o a Chicago o a Nueva York a tratar de tomar estos cursos de coaching, a tratar de especializarse con algún coaching en algún tema. Y es en este, digamos, pues en este rubro, en este deseo que encajan todos ellos, que encaja Emiliano, los que tú has mencionado, también familiares de gente del exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, en fin. En la cápsula vimos a un personaje clave en tu libro, que es Emiliano Salinas Ocelli, que ya en el segmento anterior nos habías dado algunos datos. Él en realidad es como una persona clave, no solamente en México, sino en la propia estructura de esta secta Nexium. Emiliano Salinas tuvo un crecimiento, como yo te digo, bueno, pues él tuvo un crecimiento de manera personal en la empresa y a su vez él hizo que la empresa creciera mucho en México, tanto así que, bueno, pues Ranier lo tenía como parte de su mesa directiva, él tenía un cargo directivo de ética, era el director de ética ahí en la empresa, entonces él era como de los 5 más cercanos a Ranier, el otro era también Alejandro Betancourt, y las otras 3 eran pues gente que de las que vivían acá, de las que habían emprendido con él desde un inicio con Ranier, pero bueno, estamos hablando que Emiliano era parte del círculo cercanísimo a Ranier en la mesa directiva, de tomar las decisiones, de, bueno, pues, aunque no lo quisiera, de estar involucrado en ciertas actividades criminales, tan es así que acá en la corte, cuando fue el juicio de Ranier, a Emiliano Salinas lo nombraron co-conspirador en ciertas actividades porque él se dedicó a investigar de manera ilegal a presuntos enemigos de Ranier, que no lo eran tanto, pero bueno. ¿Y por qué él salió aparentemente limpio o impoluto? ¿Qué es por la gran influencia que tiene la familia, una familia política, porque no alcanzaron a encontrarle? Pero esto que llamas de una persona que es ¿cómo hablaste? ¿Cómo lo Co-conspirador. Co-conspirador. Y que está en el libro, tú lo planteas, que está muy cercana a esta parte sucia. ¿Por qué sale impoluto Salinas Ocelli? El FBI, al abrir esta investigación, pues como que se limitó a tratar de hallar culpable a Ranier y a las personas que tenía cerca aquí en Albany, que tenían la nacionalidad, bueno, pues que son norteamericanos, ¿no? Como que se limitó a acabar con ellos el tema. Se trató bueno, pues de que se le sentenciara. Ahorita Ranier fue hallado culpable y está esperando sentencia, pero como que con eso se conformaron, no quisieron abrir la investigación a más personas y ese es un punto, bueno, que operó a favor de Salinas. Él, pues viviendo en México, no siendo ciudadano norteamericano, pues eso le ayudó. ¿Cómo, después de tu investigación, has dedicado meses y fuiste testigo de este juicio, qué recomendarías a no ser embaucados en este tipo de sectas que vemos que no es privativo de Nexium? Quizá no sean tan mafiosas, pero la estructura ideológica, el modus operandi, los cultos a las personalidades, hay ya en muchas empresas. ¿Qué recomendarías a las personas para no engancharse, para no enchufarse en este tipo de sectas modernas? Bueno, por un lado yo logro entender que mucha gente, como lo he dicho ya aquí en tu programa, pues mucha gente de manera genuina quiere mejorar. Entonces, siempre vamos a tener, Bernardo, bueno, pues digamos, tanto a nivel empresarial como a nivel, digamos, familiar, pero podemos encontrar en México siempre una gran oferta de gente que nos quiere estar ayudando para cumplir cualquier objetivo y lo van a hacer de muchas formas. Entonces, simplemente, bueno, pues primero a la gente que realmente, genuinamente quieren mejorar y que creen que necesitan ayuda de alguien más, pues bueno, que sí lo hagan fijándose muy bien en los pasos que están dando, que no, bueno, pues que no caigan en trampas como las que tendían en Nexium,
de que era realmente un lavado de cerebro practicado por gente que no estaba preparada para eso. No eran psicólogos, no eran doctores. Juan Alberto, muchas gracias por tu presencia aquí en Sacro y Profano. Gracias a ti, ha sido un honor ver tu programa tan visto, al cual yo sigo también, y bueno, pues qué honor haber estado contigo, Bernardo. No, al contrario, te agradezco mucho. Estamos ante la emergencia de integrismos empresariales. Ahora no solamente hay iglesias que se manejan como empresas, sino empresas que se manejan como iglesias. Es más, algunas adoptan, como hemos visto en el caso de Nexium, adoptan rasgos sectarios y hasta destructivos. Soy Bernardo Barranco y le espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.